Hola chicos, buenos días, buenas tardes para todos ustedes, queridos alumnos. Nos encontramos con la clase número 3 de año medio. Les doy la más cordial de las bienvenidas, soy el profesor Héctor Salazar y como dije vamos a dar inicio a esta nueva clase asincrónica para los segundos medios. El día de hoy tenemos el tema de la sociedad chilena en la primera mitad del siglo XX, como ustedes ven ahí. Por lo tanto, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo estaba compuesta la sociedad, qué características tenía la sociedad chilena en la primera mitad del siglo XX. Para ello, ¿no es cierto?, ahora vamos a utilizar el OA12, que señala lo siguiente: caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX, magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y marginalidad, y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad. Ese es nuestro objetivo entonces para la clase de hoy, que es el OA12. Y también tenemos el OAB, que es analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. Para ello vamos a hacer una actividad que vamos a dejar en el Classroom y ahí vamos a abordar ese objetivo de aprendizaje, letra B. Comencemos entonces. La pauta para el día de hoy nos va a llevar a los siguientes contenidos. Primero vamos a activar conocimientos previos. Segundo, vamos a hablar un poco del ciclo del salitre, para recordar, sobre todo para nuestros alumnos extranjeros. En tercer lugar, los cambios demográficos y sociales. En cuarto lugar, la cuestión social en Chile. Y finalmente haremos una síntesis. Comenzamos entonces, activando conocimientos previos. Recordemos que estamos en la segunda mitad del siglo XX, año 1950, pero obviamente que también recordemos que los procesos sociales e históricos no son de la noche a la mañana, por lo tanto tenemos que hablar, ¿no es cierto?, que esto es un corolario que viene ya desde la década del 30 en adelante en nuestro país. Estamos en un país, ¿no es cierto?, joven, que tiene 120 años, que tiene una población cercana a las 6 millones de habitantes en los años 50. Hay vehículos motorizados, como vemos ahí, hay grandes concentraciones, los presidentes son respetados, la ciudadanía, ¿no es cierto?, participa activamente, y de a poco los sectores medios y los sectores más bajos, los sectores más desposeídos, los sectores del proletariado y del campesinado, también empiezan a tener preponderancia. En términos políticos, ¿no es cierto?, tenemos que se ha creado en la década del 20, la del 30, el Partido Comunista, el Partido Socialista, partidos obreros, ¿no es cierto?, y se transforman en la izquierda. También tenemos que ha pasado el Frente Popular con el Partido Radical como principal ente de centro, partido político de centro, y por la derecha, ¿no es cierto?, tenemos los partidos tradicionales, y esa es más o menos la configuración política que se da en ese momento. Si lo vemos ahí en esta línea de tiempo, vamos a recalcar aquí de que después de la crisis del año 29 se produce, como podría suceder, ¿no es cierto?, en este tiempo de gran crisis, que vamos a vivir un proceso diferente, no queremos decir que se va a producir lo mismo que se produjo acá, pero aquí tenemos una anarquía, el año 32, un desgobierno. Obviamente que nadie quiere eso, sino que simplemente se van a producir grandes cambios una vez que termine esta pandemia y por todo el proceso social que se está viviendo en nuestro país. Luego de eso, a partir del año 38, va a llegar el Frente Popular, un conglomerado de partidos liderados por el Partido Radical y partidos de centro izquierda, y que van a tener 3 gobiernos con los cuales van a crear el desarrollo hacia adentro, y se va a aplicar el modelo ISI. Ese modelo que ustedes ven ahí, aplicación del modelo ISI, que es industrialización sustitutiva de las importaciones. Por lo tanto,
Chile va a tratar de mirar hacia adentro. Chile va a tratar de dejar de importar tanto materias y productos elaborados desde afuera y se va a concentrar ahora en desarrollar su industria energética por sobre todo, industria mediana también, pero va a tratar de ahora de desarrollar su industria desde acá adentro. Y por ello los gobiernos radicales son famosísimos, por ello los gobiernos radicales con Pedro Aguirre Cerda, con Gabriel González Videla, van a tener una repercusión muy muy grande. Fueron 3 gobiernos radicales. Por lo tanto van a ser famosos en nuestro país. Y de ahí tenemos, ¿verdad? Acercándonos a la década de los 60, a finales de los años 50, la elección de Jorge Alessandri Rodríguez, luego el gobierno de la democracia cristiana con Frei Montalva y con el corolario de toda esta llegada de los sectores más populares de nuestra sociedad, con la llegada al poder de la Unidad Popular con Salvador Allende. Por lo tanto, eso es más o menos lo que sucede en nuestro país. Ahora, en términos internacionales, ¿qué vivíamos? Si lo vemos ahí en ese tremendo línea de tiempo que tienen, que aparecen muchas cosas, pero si nos fijamos en el color lila ahí, que tenemos a partir de los años 50 en adelante, la guerra de Corea del 50 al 53, tenemos que en esa década también la Unión Soviética manda su primer satélite artificial, tenemos después en la década de los 60 la construcción del muro de Berlín, tenemos la crisis de los misiles en el año 62, tenemos el asesinato de John Kennedy. Por lo tanto, todo esto se configura en lo que nosotros llamamos el proceso de la Guerra Fría. Y en ese escenario de la Guerra Fría, en este mundo dividido en 2 polos, es el que nuestro país se va a insertar dentro de él con la llamada República Presidencial, que como dije, tuvieron esos gobiernos radicales, entre otras cosas, de Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, Gabriel González Videla, y con ellos Juan Antonio Ríos también que les va a tocar la Segunda Guerra Mundial, y luego, finalizando el gobierno de Ríos, le va a tocar a Gabriel González Videla todo este proceso de la Guerra Fría. Y ahí se van a insertar estos gobiernos, tanto derecha, centro e izquierda, que van a estar precedidos, influidos por esta Guerra Fría, que de una u otra manera en nuestro país se va a hacer muy, pero muy latente. Y va a estar presente en las decisiones en el aspecto político, social y económico, entre otros. Voy a ir un poco más atrás con lo que ya con esto de recordar de algunas materias, porque en términos económicos quiero recordar que, sobre todo para nuestros hermanos y alumnos extranjeros, que Chile dependía de un solo producto hasta la década del 30. Ese producto era un mineral que era el salitre. El salitre, ¿no es cierto?, que ustedes lo ven ahí, que es de 1880 a 1930, hacía de nuestro país, como gran parte de América Latina, un país monoexportador. Y de ahí se obtenían, ¿no es cierto?, grandemente la ganancia del Estado chileno. Ahora, recordemos que las salitreras tenían una parte muy pequeña de propiedad nacional, tanto del Estado como de propiedad privada, y estaban principalmente en manos extranjeras, europeas, principalmente inglesa. Ahora, el salitre chileno, entre otras cosas, como ustedes lo ven ahí, era un tremendo fertilizante, un tremendo abono, muy requerido en esos tiempos. Por lo tanto, se ganó mucho dinero. Y también otra cosa fundamental era la fabricación de pólvora. Por lo tanto, era una materia prima importantísima como abono y como ente para fabricar
pólvora, ¿no es cierto? Por lo tanto, era muy, muy importante. Ahí hay una afiche publicitario del salitre chileno y la pregunta es, y pensémoslo en un minuto, ¿qué idea transmiten los afiches sobre la economía chilena? Míralos, léelos, piensa. Yo creo que todos más o menos llegamos a la misma conclusión, ¿no es cierto? Se ven campos redundantes de trigo, por ejemplo, en este caso particular, o que producen mucho, por lo tanto llama a la productividad, llama a la felicidad porque tenemos muchos alimentos. Por lo tanto, esta materia prima muy, pero muy importante para el mundo entero en ese tiempo. Ahora, ¿dónde se daba esta explotación? Se daba en lo que nosotros conocemos con el nombre de oficinas salitreras, principalmente ubicadas en el norte grande de nuestro país. Esas oficinas salitreras estaban entonces en lo que hoy día conocemos como la región de Arica-Parinacota, como la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Ahí principalmente se concentraban. Y no estaban en la zona de la costa, sino que estaban en lo que nosotros conocemos con el nombre de La Pampa, vale decir, por el sector más o menos del centro de ahí del territorio, lo que vendría siendo, ¿no es cierto?, más o menos nuestra depresión intermedia, o lo que conocemos acá en la región central como depresión intermedia. Y las características, ¿no es cierto?, de esta pampa y de esta oficina salitrera es que ustedes lo ven ahí, que no solamente estaban la oficina, la explotación del recurso mineral, sino que también ahí se asentaban la población minera, por lo tanto era una pequeña ciudad. Estaba la pequeña ciudad y unos kilómetros más allá estaba la explotación minera. Y ahí mismo entonces producían y vivían con su familia estos mineros y todas las personas que estaban dentro de este rubro. Esto hace que en esta zona despoblada del desierto de Atacama polulen como nunca una serie de oficinas salitreras, una especie de pueblos, como dijimos, que van a ir sembrando de gente estos lugares despoblados hasta el momento. Ahora, las condiciones de los trabajadores, las condiciones de esa vida en La Pampa eran muy, muy precaria, era muy complicada, era muy difícil. ¿Por qué? Si ustedes lo ven ahí, están todos, ¿no es cierto?, con poca ropa, porque recordemos que La Pampa, el desierto, es una zona de un calor tremendo durante el día y en la noche un frío que puede bajar del cero. Por lo tanto, días calurosos, noches muy frías. Y el trabajo de La Pampa requería de hombres de esfuerzo, de hombres muy tenaces, de mucha garra, de mucha lucha, que se insertaron acá, que venían de las regiones centrales y que se insertaron acá buscando mejores condiciones de vida. Ahora, lamentablemente en esta oficina salitrera, si bien es cierto, se tenía trabajo, pero las condiciones laborales eran pésimas, se trabajaba prácticamente de sol a sol, se descansaba únicamente cuando se consigue el día domingo, las condiciones de vivienda eran muy precarias, de sanidad también eran muy precarias, se les pagaba poco, se les pagaba en fichas. Recordemos que era un pago no en dinero, en una ficha que solamente servía para comprar en la pulpería, en el almacén de esta oficina salitrera. Por lo tanto, el empresario se llevaba prácticamente todo el fruto del trabajo de estos trabajadores mineros. Eso es más o menos entonces de lo que vivía Chile en la década del 30. Pero con la crisis económica del 29, esto se va hacia abajo, baja las oficinas salitreras y ahí va a comenzar un lento deambular de nuestro país en buscar otras formas de llenar el erario del Estado chileno. Y así, que venía de atrás también, va a tomar este lugar que había dejado el salitre, lo va a tomar el cobre de a poco. Y también
lo que señalábamos con el ICI, que es llenar de industria para dar trabajo y para que tengamos productos nacionales en nuestro país. Vamos ahora al segundo tema, que son los cambios demográficos y sociales. En estos cambios demográficos y sociales, o sea, de la cantidad de población, ustedes lo ven ahí, tenemos la población total según los censos de 1907 al 2002. Y si hacemos un resumen de ello, una conclusión de ello, tenemos que hay un constante crecimiento poblacional, que hay una alta tasa de natalidad, o sea, nacen muchos niños, pero hay un pero, que hay una gran disminución de la tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Por lo tanto, esa mortalidad se disminuye a nivel grande, digamos, pero no a la mortalidad infantil, porque es cosa de que uno le pregunte después a su abuelo o sepa lo que pasó en su familia, y nacían muchos niños, pero también a la vez morían muchos niños, por condiciones que de ahí vamos a reflexionar. En este otro gráfico vemos la tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal entre el año 1915 y 1920. Si ustedes observan, se estaba dando una gran cantidad, ¿no es cierto?, de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal, pero ya a partir de una década, de unos años, se empiezan a ir hacia abajo. Pensemos entonces en estas dos preguntas. La primera dice, ¿desde qué año se puede apreciar una disminución en la mortalidad infantil? Mortalidad infantil, que está de color azul. Veamos ahí. Sí, yo creo que ustedes lo vieron, 1935, más o menos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué creen que disminuye la cantidad de niños que al primer año de vida, por cada 1000 nacidos vivos, va a bajar la cantidad de niños muertos o que mueran en el primer año de vida? Sí, yo creo que también aquí hay que sacar varias reflexiones y varias conclusiones. Mejora la calidad de vida, hay mejor alimentación, hay mejor salud, aunque todavía es precaria, pero de a poco va mejorando, mejores condiciones laborales, mejores condiciones higiénicas. Por lo tanto, va disminuyendo de a poco esta mortalidad infantil. Si lo vemos ahora en esta pirámide de población, donde se muestra la estructura por edad y sexo de la población en el año 1950, tenemos que la población chilena era una pirámide netamente extendida, con una gran base abajo, está en el rango de 0 a 4 años. Recordemos que una pirámide de población va de 5 en 5 años hasta 80 y más. Y muestra en la izquierda a los hombres y en la derecha a las mujeres. Por lo tanto, hay una gran cantidad de nacimientos, después, ¿no es cierto?, hay una población joven y finalmente lo vemos ahí arriba, los adultos mayores. Para ello, yo he preparado estas dos preguntas. La número 1, ¿qué grupo etario predomina en la estructura poblacional chilena de mediados del siglo XX? ¿Cuáles creen ustedes que predominan? ¿Qué grupo etario? Claro, aquí podríamos decir los de 0 a 4, alguien podría decir también que los de 25 a 20, pero en general hay una gran población joven y gran cantidad de niños. Eso es lo que habría que concluir. Y la segunda pregunta, ¿qué ocurre con la tercera edad? Con los adultos mayores, ¿cuál será la esperanza de vida durante este periodo? ¿Qué ocurre con la tercera edad? Son muchos, pocos, de 65 hasta 80 y más. Son pocos. En general, la gente vivía poco en ese tiempo. Por lo tanto, la esperanza de vida, como vamos a ver acá, era bastante precaria. Si ustedes lo ven acá en hombres, a la izquierda, 1953, tenía una esperanza de vida como promedio de 52 años. Y las mujeres, que siempre han vivido más históricamente, 57 años. Por lo tanto, se vivía poco. Entonces, si hacemos una conclusión de cómo era la población chilena a mediados del siglo XX, ya no es cierto, a partir del año 50 tenemos más de 6 millones de habitantes, hay una baja esperanza de vida, por lo tanto se vive poco, se muere joven, hay una gran población joven y hay una alta natalidad. Eso sería como las tres conclusiones de la población chilena a partir de los años 50. Y en cuanto a la esperanza de vida, si ustedes lo vieron
en la anterior, 52 y 57, veámoslo al día de hoy. 82 para las mujeres, 77 para los hombres. Por lo tanto, lógicamente que al mejorar, al haber un progreso indudable en cuanto a la sociedad chilena y el mundo entero, obviamente que ahora se vive más y mejor. Por lo tanto, pasamos de 57 a 82 en las mujeres y de 53 a 77 en los hombres. Ahora, también se va a nutrir la sociedad chilena con las migraciones internacionales. Así como hoy día tenemos peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera, etcétera. Las migraciones en ese tiempo fueron diferentes a las que tenemos hoy día, que son más de términos regionales. Veamos entonces, durante la primera década del siglo XX, el Estado chileno promovió la inmigración. Entre el año 1907 y el año 52, los inmigrantes que llegaron a Chile provenían principalmente de, y ojo con esto, primero, 53,3%, o sea, más del 50%, venía de Europa, principalmente alemanes, ingleses, franceses, españoles, italianos. Por eso tenemos que los principales clubes de fútbol, ¿no es cierto? Si ustedes lo piensan, donde nace el fútbol en Valparaíso, en Viña del Mar, donde llegaron los ingleses, que crean Santiago Wanderers y crean Everton. Y acá los equipos de Colonia como Unión Española o como Audax Italiano, etcétera, etcétera. Entre otras cosas que nos dejaron, porque nos han dejado mucho más cosas estos inmigrantes. También tenemos la llegada de los árabes, que en nuestro país les llamamos turcos. Pensemos en el barrio Patronato, donde hasta el día de hoy, aunque han ido cambiando un poco con la llegada de coreanos, pero los primeros que crean los negocios ahí de ese barrio y lo hacen tan famoso y popular en cuanto al comercio son los árabes, que acá les llamaron malamente turcos. Y finalmente también llega una gran colonia gitana. Por lo tanto, vienen de países lejanos, de Europa, de Asia, hacia nuestro país. Todavía la inmigración regional de países vecinos y cercanos no era importante, principalmente países europeos. Y ahora, como otro tema, tenemos las migraciones campo-ciudad. Ahí hay una cosa muy importante, porque va a comenzar esta gran migración desde el campo, ¿no?, hasta nuestras ciudades. Tenemos dos preguntas. Primero, ¿en qué década la población urbana sobrepasa la rural? Fíjense en la estadística. ¿Sí la vieron? Entonces nos daremos cuenta que recién a partir del año 40, ¿no es cierto?, aparece mayor cantidad de urbana sobrepasando ahora a la rural. Y la segunda pregunta, ¿por qué crees que hacia esa fecha aumenta la población urbana? Sí, yo creo que también tienen harta razón ustedes en que el influjo de la industria, ¿no es cierto?, y entre otras cosas que vamos a ver a continuación, va a atraer a estas personas que habitaban en el campo, entre otras cosas, a las ciudades. Aquí los tenemos. Desde estas migraciones del campo a la ciudad van a ser de zonas rurales, primero hacia la Salitrera, a la Pampa Nortina, y luego desde las zonas rurales a las principales ciudades de nuestro país, Santiago, Concepción y Valparaíso, que son las principales. ¿Por qué? Aquí vemos las causas: búsqueda de mejores condiciones de vida, educación, salud y obviamente que también búsqueda de un mejor empleo, de una mejor remuneración, atraídos por la industria, que tenía un gran peso en ese tiempo, y que también en la agricultura se necesitaba menos manos porque se había modernizado y había llegado gran cantidad de maquinaria y tecnología. Por lo tanto, ahí tenemos una de las razones, de las principales causas de por qué la gente se venía a la ciudad. El último tema que vamos a tratar el día de hoy es lo que se denomina la cuestión social. Bueno, toda esta situación, ¿no es cierto?, de los mineros pampinos,
del minero del caliche, del minero del salitre, que después, hundiéndose el salitre y la industria salitrera, tienen que dejar esas oficinas salitreras y tienen que buscar nuevas condiciones de vida y se vienen hacia el centro. Va a crear, entre otras cosas, lo que se llama la cuestión social. ¿Por qué está dado? Problemas laborales, lo que estábamos diciendo. En las zonas mineras, industria y puertos, bajo salario, y en las minas, pagos de ficha. En el campo, ausencia de leyes laborales y mantenimiento del inclinaje, vale decir, a ese señor que estaba adscrito prácticamente al patrón, que era un campesino que vivía ahí, que el patrón le daba un pedazo de terreno donde instalara su casa para instalar su familia, pero no tenía un salario, no tenía leyes laborales, por lo tanto el patrón hacía lo que quería con él. Y en los problemas urbanos que se van a dar cuando ellos se vengan, tanto los pampinos del norte como los campesinos que empiezan a migrar hacia las ciudades se van a dar una pobre infraestructura urbana, había una pobre infraestructura urbana, hacinamiento, falta de vivienda, falta de alcantarillado. Y obviamente que eso también traía la falta de condiciones sanitarias, que traía enfermedades, alta mortalidad infantil y la falta de hospitales. Por lo tanto, estos problemas laborales, sumamos a los problemas de la ciudad, de infraestructura, se pasó a llamar en Chile, lo mismo que en Europa, la cuestión social, y que va a traer una cantidad enorme de problemáticas, porque si bien es cierto, había trabajo, si bien es cierto, habían, entre comillas, mejores condiciones, no eran las mejores, igual se les explotaba, igual se les pagaba poco, igual las viviendas eran muy precarias, por lo tanto la situación no era de las mejores. ¿Qué pasó entonces? Que al igual que el día de hoy, muchas van a empezar a unirse a estas personas, van a formar sindicatos, van a formar confederaciones, van a formar partidos políticos, y con ello va a converger una fuerza social que va a ir llamando a continuas protestas, que va a ir queriendo tener mayores prerrogativas, mayores salarios, mayor igualdad social en el fondo. Por ejemplo, si aquí ustedes lo ven en esa párrafo que yo les dejé, que ustedes después lo responden en casa, yo solamente lo voy a leer. Dice: el conventillo, que era una serie de habitaciones muy pequeñas, todas hacinadas, así la llamaban en Chile, y hasta el día de hoy. El conventillo y los suburbios son la escuela primaria obligada del vicio y del crimen. Los niños se deleitan en su iniciación viciosa, empujados por el delictuoso ejemplo de sus padres, cargados de vicios y de defectos. El conventillo y los suburbios son la antesala del prostíbulo y de la taberna. ¿Quién lo escribió? Luis Emilio Recabarren, en 1910. Y ustedes la responden en su casa. Según el autor, ¿qué opciones de vida tienen los niños que viven en los conventillos? Bueno, ustedes ahí la vuelven a leer y la responden. Como consecuencia entonces de esta migración campo-ciudad, se va a dar una gran segregación socioespacial, porque estas nuevas personas que llegaban, ¿dónde tenían cabida? No en el centro, no en los mejores lugares, sino que en las afueras de la ciudad, en los suburbios, por lo tanto en las peores condiciones. Y también la falta de vivienda va a hacer que proliferen los que nosotros en Chile llamamos las poblaciones callampa, los campamentos y las tomas de terreno. También, como otra consecuencia, la vida en las ciudades se encareció, poblaciones callampas, campamentos desorganizados y muy, pero muy pobres. Y en 1952 en Santiago había 41 poblaciones callampas, reuniendo a más de 30.000 pobladores, una gran cantidad. Pregunta para ustedes: ¿ustedes creen que hoy día todavía existen campamentos? ¿Lo hemos visto en televisión? ¿Lo han visto? Me imagino que sí. Existe una gran cantidad, existirán más o menos. Si lo vemos acá en esta imagen de un diario del año recién pasado, en septiembre del año pasado, dice que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo revela que en Chile existen 802 campamentos y que Valparaíso es la región que tiene más campamentos, donde habitan, como dice ahí, 26.286 personas. Por lo tanto, todavía la falta de vivienda en Chile, y que es una vergüenza porque estamos en el siglo XXI, todavía es un hecho. Lamentable, pero así es. Ahí tenemos dos también citas de Mario Garcés y Luis Bravo, que ustedes la leen después más detenidamente,
y cuando hagamos la clase online también la vamos a revisar. Veamos las consecuencias sociales y económicas que se van a producir entonces. Se va a producir una desigual distribución del ingreso y la riqueza, que hasta el día de hoy llega, pero en ese tiempo aún más marcada. Y si bien la clase media se había mejorado un poco, había mejorado sus condiciones con el ICI, los sectores populares, o sea, los proletarios, los campesinos, prácticamente no se habían hecho parte de ello. Por lo tanto, vivían en condiciones paupérrimas. Eso hacía constantes huelgas, constantes manifestaciones, y como lo vemos ahí, en el año 49, una huelga muy famosa que se llama la huelga de la chaucha. Recordemos que en Chile a los pesos en ese tiempo popularmente se le llamaba chaucha. Por lo tanto, dice ahí en repudio al alza del costo del pasaje, donde se sumaron la población de las principales ciudades, sindicatos, mineros, textiles, etcétera, etcétera, y que produjo más de 100 heridos. Ustedes lo ven ahí en la imagen de abajo, una especie de guanaco de esos años, bastante típico de ese tiempo. Y como dije, hubieron desórdenes, manifestaciones, se cambió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pedía? ¿O qué quiso hacer el gobierno de turno? Subir 20 centavos de peso el pasaje de micro. La gente salió a protestar. Con estas protestas, ¿no es cierto?, hubieron heridos, más de 100 heridos, detenidos también, y finalmente el gobierno da marcha atrás, da pie atrás y deja el precio del pasaje de micro tal y cual estaba. Hagamos entonces la síntesis de lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que, ¿no es cierto?, que Chile era un país, como gran parte de América Latina, monoexportador. Primero salitre, ¿no es cierto? Después va a la época del ICI, donde trata de construir su industria. Y también poco a poco el cobre se va a ir convirtiendo en el sueldo de Chile. Sin embargo, esta situación de mejora no va a llegar a todo. Sabemos que la clase alta vivía cómodamente y muy bien, siempre había tenido el poder político y económico. La clase media había surgido, ¿no es cierto?, de la mano de la educación y del crecimiento del aparato estatal, pero había mucha pobreza y marginalidad en los sectores populares, principalmente los que llegaban del campo a la ciudad, y tenían condiciones, ¿no es cierto?, que faltaba vivienda, faltaba luz, faltaba alcantarillado, etcétera, etcétera. También vimos lo de las migraciones externas e internas, que había que diferenciar con la actualidad, que son migraciones regionales. En ese tiempo, migraciones principalmente de tipo externa, principalmente de Europa y algo de Asia. Y finalmente, toda esta problemática de desigualdad se había llevado a la cuestión social, que llamaba a que había que hacer un cambio y que había que tratar de mejorar esta situación para todos. Por lo tanto, si englobamos esta sociedad desde la segunda mitad del siglo XX, tendríamos que decir que es una sociedad desigual, que es una sociedad muy explotada, que es una sociedad donde la mayor cantidad de gente va a llegar del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, que esto va a repercutir en una gran efervescencia que va a hacer que los gobiernos de turno traten de solucionar el problema de la vivienda, del trabajo, de las leyes laborales, del empleo, y todo esto va a configurar una sociedad que va a tratar de luchar por mejorar sus condiciones de vida y de llevar adelante proyectos políticos que tiendan a mejorar esta situación. Por lo tanto, a partir de finales de los años 50, década del 60 y década del 70, se van a dar esta serie de gobiernos que van a tratar de mejorar esta situación y darle mayor cabida a estos sectores populares. Bueno, chicos, me despido con esto. Espero que nos encontremos en la clase de la próxima semana. Nos estamos viendo, cuídense mucho, esperemos que pronto nos veamos, y me despido como siempre con mi
Me arrimé. Eso es todo, amigos. Cuídense todos.